Buenos días, usuarios y usuarias. Bienvenida al programa Mente y Café, aquí desde 91.5 Radio Rebelde, nuestra voz comunitaria. En la dirección, Juan Arteaga. Como coordinador de programa, Jesús Arteaga. En los controles, Daniel Camacaro. Saludos, Daniel. Y en la producción, César Budiño y Catherine Caraballo, quienes le vamos a compartir el día de hoy, Alexandra Romero, Carmen González y su servidora Wilma Gómez. Hoy nos tomaremos un café con sabor a trastorno de ansiedad. Buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos usuarios días. y usuarias. ¿Cómo están, muchachas? Excelente. ¿Preparadas para este café? Preparada para este café. Muy bien, entonces comenzaremos. Primero vamos a hablar que en estos momentos estamos a fondo con Ansiedad, de Alfredo Sader, ejecutada por Alfredo Sader. Una canción de Chelique Sarabia, escrita por Chelique Sarabia y muy bien interpretada por Alfredo Sader. Un cantante y un artista totalmente tenor venezolano, versátil, porque hacía inclusive hizo películas. actor. Y hablando de ansiedad, recuerdo que hay una anécdota con Alfredo Sader, donde él va a cantar el himno nacional y la misma ansiedad No se lo permitió. se equivocó. Y pudo retomar, pero lo que se dice, era un cantante sumamente codiciado por lo hermoso, era elegante, muy buen parecido, de verdad que Pero además eso nos enseña que todos sufrimos de ansiedad. todos. ¿No? Y para comenzar el tema, yo creo que debemos comenzar con una definición, y la definición que da el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5. Este manual explica que la ansiedad o el trastorno de ansiedad es un miedo excesivo. Es miedo y ansiedad excesivos, así como alteraciones conductuales asociadas. Para ellos, el miedo es una respuesta emocional y una amenaza inminente, real o imaginaria, mientras que la ansiedad es una respuesta anticipatoria de una amenaza futura. Claro que sí, Carmen. De hecho, muchas personas le dicen la enfermedad del easy. ¿Y si me pasa esto? ¿Y si me pasa lo otro? De los easy. Y porque básicamente es el miedo a la incertidumbre. Cuando tenemos miedo a la incertidumbre, nuestra mente comienza a generar escenarios catastróficos, que de hecho la mayoría de los escenarios que nos pensamos en ese momento no terminan pasando. Pero es importante aquí resaltar que la ansiedad simplemente en sí no es mala, sino es una capacidad adaptativa del cuerpo que nos funciona en momentos importantes de alerta de peligro. Es correcto. Sí, porque la ansiedad, de alguna manera, el ser humano, al estar expuesto a cualquier evento natural, va a presentarse la ansiedad. Y son esos pensamientos recurrentes donde hace como especie de, yo siempre hablo de una telaraña mental, o sea, es decir, como especie de mapa mental, donde hay pensamientos de un lado del otro por cantidades de expectativas con respecto a lo que pueda pasar en el futuro. Entonces, eso genera un poco de ansiedad. Ok, entonces un poco para diferenciar. Cuando hablamos de trastornos de ansiedad, estamos hablando de la parte enfermiza, ¿ok? De la parte negativa, de la parte que no debemos tener, que es el miedo excesivo, el temor por la incertidumbre, pero de pensamientos catastróficos. Mientras que la ansiedad, sin ser el trastorno, puede ser una respuesta natural. De hecho lo es una respuesta natural del organismo ante situaciones de alerta. Por ejemplo, voy a verme con un novio, por primera vez, voy a salir con aquel galán, uy, qué rico mi galán, me pidió salir, me pidió una cita. Entonces eso me genera un poco de ansiedad, pero una ansiedad natural que termina en el momento que ya yo veo mi galán, ¿ok? Pero cuando la ansiedad es patológica o cuando es un trastorno de ansiedad, ya la mente comienza a jugar contigo. Entonces la ansiedad no se termina allí. Sigo con la ansiedad mucho tiempo después de que termine el evento, ¿sí? Entonces, un poco para aclarar. Claro, porque una es natural, la otra es perjudicial. Una es respuesta natural, la otra es patológica. La ansiedad va a presentarse siempre bajo la expectativa. Y como es una señal de alarma, alerta, eso va a permitir un desafío, y ese desafío, cuando ya termina de
de afrontarse, que son las estrategias de afrontamiento que permiten dar un enriquecimiento para futuros eventos, la ansiedad baja, la ansiedad desaparece. ¿Okay? En palabras más claras. Es correcto. Vi a mi galán, se me acabó el estrés, se me acabó la ansiedad. Porque la ansiedad va ligada al estrés. Es correcto. La ansiedad es la respuesta. A diferencia del trastorno o del síndrome de ansiedad, que sí, ahí los eventos son muchísimo más recurrentes, a pesar de que en la ansiedad puede existir pensamientos, hasta que se da el evento ya desaparece, ¿ok? En cambio, en el trastorno o el síndrome de ansiedad ya es diferente, porque ahí limita a la persona, evita tener o sea, comienza a evitar las técnicas o estrategias de afrontamiento porque no las tiene, entonces se colapsa. Bueno, y podemos recordar la película de Inmensamente. Intensamente. Bueno, inmensamente es eso. Bueno, fue inmensa. Sí, de hecho, allí vemos cómo ansiedad se desborda porque Riley comienza a tener miedo al futuro y a todo lo que puede pasar si sale mal algo. Y yo creo que aquí es importante dejar claro que cuando la mente está yendo muy rápido tenemos que tranquilizarla y decirnos por un momento, ok, todo esto que está pasando, no decirle no a la mente porque la mente realmente no sabe diferenciar el no, pero sí decirnos, bueno, vamos a calmarme, vamos a respirar, nada de lo que está pasando, nada de lo que estoy pensando va a pasar, son pensamientos catastróficos y ya no es real, y así tu mente no lo somatiza, porque comienza a ser ya algo problemático cuando tu mente comienza a somatizar todo lo que se creyó que tu pensamiento ideó. Además que el cuerpo es sabio. El cuerpo es sabio. El cuerpo comienza a generar cierta sintomatología o reacciones que el cuerpo dice, bueno, hay que sacar esto, de alguna manera hay que sacarlo. Y la mente, el pensamiento como tal sigue siendo recurrente y exacerbado. Sí. De hecho, exacerba. Quería decir esto. La ansiedad mira hacia un futuro, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, a diferencia de la depresión que es hacia el pasado, la ansiedad va hacia el futuro. Pero además es un futuro catastrófico, sí, que no necesariamente va a ser así. O sea, nosotros tenemos que aclarar que cuando estamos hablando de un trastorno de ansiedad, estamos hablando de de cómo nuestra mente ve el futuro negro. Todas las cosas negativas que nos van a pasar están allí, que no nos tienen que pasar además. Pero bueno, entonces vamos a seguir ahora, ya que aclaramos la parte de cómo se define la ansiedad, pudiéramos hablar de la canción que viene a continuación. Claro que sí. Ahora vamos a escuchar una canción de Carla Morrison titulada Ansiedad, justamente de lo que estamos hablando. Forma parte de su álbum Amor Supremo, lanzado en el 2005. Esta canción refleja las emociones intensas que surgen en una relación amorosa, especialmente cuando se siente la ansiedad y la incertidumbre. La letra de Ansiedad aborda la lucha interna que muchas personas experimentan al enamorarse, describiendo la mezcla de alegría y miedo que puede acompañar a esos sentimientos profundos. La voz única y emotiva de Carla Morrison transmite vulnerabilidad y autenticidad, lo que hace que la canción resuene con quienes han sentido esa ansiedad en el amor. Carla es conocida por su estilo íntimo y poético y sus canciones a menudo exploran temas amorosos, de desamor y de autodescubrimiento. Ya me enamoré. Lo dejamos con la canción. Bueno, regresamos aquí en su programa Mente y Café por 91.5, Radio Rebelde, la voz comunitaria. Y la Mente y Café. La mente se encuentra. Y con sabor a trastorno de ansiedad, nuestro cafecito del día de hoy, vamos a enviarle unos saludos aquí que nos están escribiendo desde Chile. ¡Wow! Hola, Chile.
José Alberto Oliveira y Guaida Gómez. José Alberto, Guaida, buenos días, ¿cómo están? Me Gracias mandamos por escribir. un abrazo enorme allá a los chilenos desde Venezuela. Ok, seguimos con los tipos de trastornos. Sí, vamos a hablar de los tipos de trastornos. Yo quería hablar de, a ver, la ansiedad, cuando se nos desborda, que es un trastorno de ansiedad, empieza a tener manifestaciones físicas, ¿no? Aquello que la gente nos cuenta. Cuando van a la terapia, por ejemplo, doctora, empiezo a temblar, me sudan las manos, empiezo a sentir taquicardia, empiezo a sentir algunas afecciones, como que si me va a dar un ataque al corazón, cosas por el estilo. Eso es una crisis de pánico, ¿okay? Lo que se reconoce como una crisis de pánico. Entonces, cuando la gente se le desborda la ansiedad, ¿sí? Y cuando el trastorno se hace muy patente, se intensifica. Se intensifica, es la palabra, entonces viene la crisis de pánico. Y la crisis de pánico no es otra cosa que tu mente jugándote una mala pasada. Ese pensamiento catastrófico, esa incertidumbre que no sabemos manejar, se convierte entonces en toda una sintomatología, toda una serie de síntomas que no son reales, pero que se vive, que la gente lo vive como si fuera real. Y el cuerpo se colapsa, porque el cuerpo empieza entonces con una cantidad de síntomas a nivel físico, es lo que estoy diciendo, como falta de respiración, ahogamiento, o sea, hay una cantidad de una sintomatología, un conjunto de síntomas. Ese es el extremo, pues. De hecho, es conocido como el miedo al miedo. Yo tengo una anécdota de la mamá de una amiga que es bastante curiosa, y ella le había picado una araña y ella le tenía muchísimo miedo a las arañas y comenzó a pensar que dentro de la piel tenía huevos y se rascaba y la habían llevado al dermatólogo y le decían, no, tú no tienes huevos, y ella seguía sintiendo que se le estaban generando huevos dentro de la piel. O sea, como que si la piel estuviera embarazada. Exacto. Pero es así. Y tu mente se lo cree, y tu mente se lo cree a tal. Hay el pensamiento también obsesivo de creer que ahí hay unas arañas, ¿ok? Porque es cuando hablamos de una ansiedad obsesivo-compulsiva. Correcto. ¿Ok? Pero más allá también están, bueno, yo por lo menos soy, y lo reconozco, yo tengo fobia a las arañas, y sea pequeña, grande y eso. Y la fobia por lo general tiene un concepto, un constructo donde no existe el argumento real. De hecho, así. Porque es un miedo desbordado, sigue siendo un miedo desbordado. Seguimos hablando y no existe la causa específica por esa fobia, que ese es otro punto. Aunque a veces hay estudios donde demuestran que cuando tenemos eventos traumáticos en la infancia quedan guardados en la mente subconsciente, y el hipotálamo se lo manda a la glándula, a la amígdala, y ella, aunque tú no te acuerdas de grande, algo se te activa y dice alerta, alerta. De hecho, también puede pasar que, aquí viene algo un poco más loco que la gente va a decir, Dios mío, ¿pero por qué? Si ya yo tengo con mis cosas, tengo que cargar con lo genético, que también puede a veces tener carga genética que están en nuestra mente subconsciente de generaciones, de miedo de generaciones. Supongamos que quizás un familiar, un abuelo, murió ahogado y no entendemos el miedo de por qué le tenemos miedo al agua. Es correcto. Sí, de hecho hay hacer regresiones allí. Sobre todo en la parte de psicología, de psicólogos clínicos a nivel de lo que es la dinámica, ¿no? Es impresionante cómo es la mente. Que trabaja en hipnótica. Bueno, pero fíjate, sin embargo, también a veces no nos damos cuenta y nos vamos a vidas pasadas, ¿ok? No peleo con eso, pero a veces no está tan pasado, a veces está en nuestra infancia. Sí. Pero no existe el recuerdo. Cuando el recuerdo se guarda en el inconsciente, o sea que sí existe, solamente que no lo tenemos consciente. No es eso, no es de conciencia. Pero cuando nosotros estamos bañando un bebé y sin darnos cuenta le mojamos la carita y no se la secamos, la sensación de ahogo del niño va a ser la misma. Entonces eso puede guardarse en el inconsciente. ¿Qué pasa? Ojo, no todo es tan catastrófico.
No. ¿sí? Se supone que en la medida que el niño va adquiriendo la confianza, en la medida que nosotros como padres le vamos dando las bases para que él tenga confianza, la ansiedad se va disipando. Y ese recuerdo puede o no desaparecer. De hecho, Carmen, Ay, disculpa. No te preocupes. Ahí también las fobias de que a lo mejor no han vivido ninguna experiencia y al montarse un avión les generan mucha fobia y no saben la razón porque nunca han montado un avión. Y es increíble y eso es un tipo de fobia también. Pero eso puede sin manejarse, experiencia previa. perdón, que no dejemos hablar mal, pero eso también se puede hablar de histeria colectiva. Es decir, que nosotros estamos acostumbrados a pensar de que los aviones se caen cuando la realidad nos dice que un avión es más seguro que un carro, ¿sí? Tiene menos accidentes. Pero como nosotros estamos acostumbrados a que los aviones se caen, entonces cuando nos montamos nos da ese miedo, sin haberlo experimentado antes, pero existe un miedo social a eso. De hecho, quiero complementar dos cosas. Lo primero es, a veces tenemos que tener muchísimo cuidado de los grupos en donde nos metemos, porque una persona con mucha ansiedad nos envía un mensaje y puede contaminar a mentes que están tranquilas. De hecho, pasaba mucho con el COVID. Había tanta desinformación y la gente vivía sobreinformándose de cosas que ni siquiera eran reales, que personas cerraban hasta las ventanas porque pensaban que el COVID podía subir hacia edificios. Bueno, eso es lo que Jung plantea, que es el inconsciente colectivo. Exactamente. Y otra de las cosas que yo quería complementar con respecto a lo que Carmen estaba hablando de la infancia, es que hay un psicoanalista llamado John Bradshaw que decía que cuando los padres no inspiran seguridad, el mundo parece un lugar peligroso, hostil e impredecible. Por lo tanto, el niño comienza a creer que debe sí o sí tener todo bajo control, porque así nada me va a poder sorprender, nada me va a poder descuidar, nada me va a poder lastimar, y esa es una de las características del control excesivo en la ansiedad. El miedo irracional de que me puedan lastimar, de que algo se me puede salir del control, y allí vienen las alertas, y muchas veces vienen de la infancia, lo que son los 9, bueno, toda la infancia en sí es importante, pero desde los 7 a los 14 es fundamental tener bastante cuidado de lo que le enseñamos o lo que le mostramos a los niños de cómo manejar sus emociones, de cómo nos comportamos nosotros ante problemas y situaciones, porque los niños copian patrones y quedan allí en su memoria. Claro, entonces para concluir, creo, ¿no? Ya esta parte del programa, tenemos que estar trastorno del pánico, está las fobias, está los trastornos obsesivos compulsivos y está el estrés postraumático, pero ese tiene otra explicación. Es decir, tenemos un evento traumático, nos pasó algo terrible, ¿sí? Que nos sorprendió, fue sorpresivo, etcétera, y nos queda el estrés, chocamos. Y durante algún tiempo vamos a sentir ansiedad, eso es normal. Cuando esto se desborda, volvemos a decir lo mismo, que trasciende, pasa más tiempo del debido, es cuando se convierte en un estrés postraumático, que por supuesto afecta la vida. De hecho, podemos ejemplarizarlo, explicarlo, podemos explicarlo. No es lo mismo un niño que fue mordido por un perro en sus recuerdos que un niño que no fue mordido por un perro, porque cualquier circunstancia de alerta va a despertar me puede morder un perro, cualquier perro, y allí se puede decir que si el miedo es descontrolado puede haber un trastorno de estrés postraumático. O por cosas más mínimas. En el colegio la maestra me ridiculizó. Vemos a un adulto con fobia social. Es correcto. Que no sabe comunicarse. Ese ejemplo es excelente porque pasa muchísimo a nivel de educación educativo. Hay que tener mucho cuidado. Porque está afectando al futuro hombre. Entonces termina teniendo ese niño o esa niña un trauma postraumático. Y cada vez que hay un evento, claro, cada vez que asocia el evento, no. Pero tenemos que hacer el corte, muchachas. Los dejamos con la canción Remamos. Después les explicamos de qué se trata esta hermosa canción.
continuamos por la 91.5 Radio Rebelde, tu radio comunitaria. Nosotros, Mente y Café, donde el café y la mente se encuentran. Esta canción tan hermosa de Remamos es una colaboración entre Cani García y Natalia Lafourcade, lanzada en 2021. La canción forma parte del álbum El amor es un águila, de Cani García. La letra habla sobre el amor y la conexión entre dos personas que enfrentan desafíos juntos, simbolizando el esfuerzo y la complicidad que se necesita para navegar en las aguas de una relación. Ambas artistas aportan su estilo único, fusionando sus voces de manera armoniosa y creando una atmósfera emotiva que resuena con muchas personas. Cani García es conocida por su habilidad para escribir letras profundas y conmovedoras, mientras que Natalia Lafourcade aporta su toque distintivo del folk y el pop. Nuestros números de contacto, que no los hemos dado. Claro que sí, claro que sí. Pueden dejarnos todas sus preguntas, todas sus inquietudes con respecto a este tema u otros temas que quieran tocar en el siguiente número: 0412-173-4729. Repítalo. 0412-173-4729. Esperamos sus mensajitos. Y Bueno. continuamos en la 91.5. La Además, comunitaria. quería decir que nuestro musicalizador y operador, nuestro caramelito de café, nuestro caramelito dulce. Daniel Macaro. Besitos, Daniel. Nos endulza el café todo el Ahora día. vamos con... ¿Qué parte? Seguimos los trastornos. Con los ¿Cómo trastornos de afecta ansiedad. ¿cómo la nos ansiedad afecta? Ahora en la vamos vida a ver diaria? ¿Cómo nos afecta nuestra vida diaria? Bueno. ¿Qué pasa cuando una persona sufre de ansiedad? Bueno, pueden pasar muchísimas cosas, Ujú. porque puede afectar cualquier área de tu vida. Cuando la ansiedad toca tu puerta y tú no le abres, esa se desborda por donde sea. Tú le abres, Ana. Sí, Hay Sí, que abrirle, sí, hay sí, que le abrirle. abres. De hecho, ni siquiera hay que huirla, hay que sentirla. Y una de las cosas en las relaciones amorosas, cuando una persona sufre de ansiedad, allí vemos apegos ansiosos. Y es cuando comienza el easy de, ¿y si me está montando los cachos? ¿Y si no me escribió porque ya no me quiere? ¿Y si, easy? Y muchas veces son cosas que netamente están en su cabeza, que hablándolo puede, aunque a veces se habla, pero como el miedo es tan irracional, comienza a afectar las relaciones de una manera donde ya básicamente hasta se pueden romper porque no hay confianza, la persona cree que no hay confianza, ya hay mucha dependencia. O también te puede afectar en el trabajo, no solamente en relaciones amorosas. En fin, en sí, la ansiedad te puede afectar en muchísimas áreas de tu vida, O en si no, todas. o en todas, si no la ves y la permites entrar y hablar con ella, tomarte un cafecito. Bueno, ansiedad, ¿qué está pasando? ¿Por qué tú me estás visitando? Y solo cuando tú la miras, es cuando esa ansiedad te dice, bueno, ya yo estuve el tiempo, ya me voy, porque tiene solución. Claro, al tener las estrategias de afrontamiento, donde ya aborda el evento como tal y no esos eventos que son fantasiosos, ideas fantasiosas que se generan producto de una expectativa futura, De una incertidumbre. de una incertidumbre, que exactamente. Entonces, ya al estar en el hecho real, ya la ansiedad disminuye, que era lo que decíamos al principio. Sin embargo, hay que estar pendiente porque cuando la ansiedad se te dificulta ante afrontar aquellos eventos diarios de la vida cotidiana, obviamente que ya estamos Ya hablando de un trastorno. Entonces, fíjate, ¿qué nos afecta la ansiedad? Todo. El trastorno de ansiedad. Las relaciones de pareja, las relaciones laborales. La gente está más agotada en el trabajo. Las habilidades sociales. Le cuesta más resolver las situaciones laborales, hablando de la parte laboral. Por Insomnio. supuesto, con los compañeros o las relaciones sociales, pues es un caos. Y fíjate, para cada vez que tú dices el momento del easy, Sí. recuerdo aquella canción de Karina, y si me dice que también se fijó en mí, pues la easy si me dice que Claro, contestaré, excelente, ¿no? excelente. Yendo Así al pasa futuro. la ansiedad. O sea, cuando nosotros no sabemos cómo gestionar nuestras emociones, la ansiedad nos desborda
y empieza a dañarnos parte de nuestra vida. No dormimos, como dice Alex. Las relaciones sociales Somos se vuelven evitativos. Dificultad para concentrarnos. No nos concentramos, empezamos a encerrarnos, empezamos a quedarnos solos. A sintomatizar físicamente. Sí, señor. Entonces, pues mira, el daño es grande, es grande. Nuestras relaciones personales, nuestras relaciones de pareja, por ejemplo, se ven sumamente afectadas. Sí. Con los hijos, cuando nosotros estamos ansiosos, afectamos a nuestra familia, Sí. que es la directa. Genera problemas comunicacionales. Totalmente, y todo el mundo se Agresión. estresa. Todo el mundo se estresa recordando la película intensamente. ¿Qué pasó al final cuando se desbordó ansiedad? Empezó a dar círculos y todos los demás no pudieron mover la emoción y tuvieron que hacerse a un lado. Y así pasa. Todas las emociones se hacen a un lado porque entonces la que pasa a controlar nuestra vida es la ansiedad. Correcto. Y bueno, allí también va a afectar un poco lo que es la autoestima, la autoconfianza, la autopercepción, exacto, la autopercepción, como nosotros, y hablo de mí en general, porque eso no puede presentar a cualquiera, nadie está en el centro de eso, se limita la vida, se limita todo ese desenvolvimiento cotidiano que puede tener ante cualquier rol que desempeñe. Claro, porque tenemos que entender que las emociones en nuestro cuerpo funcionan como una olla de presión, ¿sí? Lo que nosotros no dejamos salir de manera natural, ¿sí? El estrés natural que nos produce una ansiedad natural, una respuesta ansiosa, si no lo dejamos salir de forma natural, va a salir de alguna manera. Y cuando no sale de forma natural, valga la redundancia, va a salir por cualquier parte. Enfermedades, crisis de pánico, estrés, insomnio, todas estas manifestaciones que ya hemos dicho, que van a limitar nuestra vida, porque ¿quién puede ir a ver al novio o ser amable con su esposo si no ha dormido nada? ¿Sabes? ¿Quién se concentra en un trabajo o en un estudio si no ha logrado dormir, si no ha logrado despejar o calmarse de alguna manera con el sueño? Y es una de las situaciones más graves que puede tener una persona. ¿Por qué? Porque al perder el sueño está perdiendo toda su calidad de vida, su calidad de funcionamiento. Entonces, para ello es necesario ir a hacer, o sea, por lo general tiende a ser medicado. ¿Por qué? Porque no maneja estrategia. Puede ser que antes, si lleva un tratamiento psicológico y lo sabe trabajar y lo aprende a manejar, no habría la necesidad. Pero si en caso tal de que no existiese la posibilidad de resolverlo, requiere entonces se recomienda ir al psicólogo o ir al psiquiatra, o sea, el especialista que requiera. Sin embargo, se combina la farmacoterapia con la terapia cognitivo-conductual, constructivista, etc. Ahora sí, nos vamos a un corte comercial y los dejamos escuchando La Luz Azul. Es una canción de Aterciopelados, una banda colombiana de rock alternativo que fue lanzada en 1998 y forma parte del álbum La Pipa de la Paz. La canción trata sobre la búsqueda de la paz y la esperanza en medio de un mundo lleno de conflictos y caos. Y ahora nos gustaría hablar sobre las estrategias para manejar la ansiedad. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer en estos casos, Carmen? Fíjate, una de las cosas que la gente no debe tener muy presente, no debe perder de vista el hecho de respirar. Pero la respiración profunda, esta respiración que no se queda en la parte inicial, en la caja torácica, ¿no? Porque esta respiración lo que hace es hiperventilar. Nosotros debemos llevar la respiración hasta el estómago. diafragmática. Sí, que llegue profunda y después soltarla por la boca. Hay una técnica que... Eso sí, cuando respiran y van a botar,
debe ser lento, de forma de que no se vayan a marear, porque de repente pero siempre Bueno, suave. Cuando y la botar. respiración es completa, no se hiperventila No y no debería. maría. Ujú. Hay una técnica que se llama oler flores, soplar velas. Bueno, si entre los usuarios que están escuchando hay pacientes míos, ya saben cuál es la técnica. Oler flores. ¿Qué hace uno cuando uno ve una flor muy bella? Uno La disfruta. respira. Pareciera que se quiere tragar todo el olor de la flor, ¿no? La hueles y llevas eso hasta lo más profundo de tu ser. Y cuando estás de cumpleaños y te van a picar la torta, uno sopla con fuerza. ¿Ok? Entonces, la idea es que la persona inspire, inhale, perdón, y exhale lentamente. O sea, oler flores, Soplar velas. soplar velas. Hay que recordar eso, la respiración es imprescindible cuando nosotros estamos en una crisis de pánico o en una situación de ansiedad. Puede ser una crisis ansiosa o una crisis de pánico. Hay que respirar. Pero además de respirar, debemos irnos a un lugar, mentalmente debemos irnos a un lugar agradable. Pero, por ejemplo, mira, yo tuve una experiencia hace mucho tiempo, porque había varios eventos que tenía en mi vida, y bueno, me dio un ataque de pánico. O sea, y lo primero que hice fue respirar. Estaba dentro del metro, adentro del metro, que está colapsado, en ese entonces que estaba colapsado y no había aire, toda la gente empujando, o sea, tú te imaginas, todos unos Panorama. unos estímulos estresores que lo que hacía era más bien sumar el ataque de pánico. ¿Y qué hiciste? Respiré, primero cerré los ojos, me trasladé a un espacio donde era yo. O sea, era yo, tranquilizarme, respirar, botar, y parece mentira. Pasó. Y esa Claro, es la pasó. meditación Claro. desinflama la amígdala. Ujú. Y no es, a veces, hay gente que simplemente no cree en la meditación, hay gente que no cree en la respiración, pero Sí científicamente está Está comprobado. científicamente está comprobado. Exacto, no es vender humos. No. Ahora bien, hay otra. Claro está que dentro de... un momentito, por acá tenemos un mensaje desde Chile. Tenemos desde Perú también. Desde Chile tenemos a Ana Teresa Briceño. Saludos, Ana Teresa. Nos manda Hola, felicitaciones por nuestro programa Mente y Café. Ay, muchas gracias. Un Internacional. abrazo. Y desde también España. Le mandamos saludos a Lisbeth Marulanda, Hola, allá Lisbeth. en España. Hola, Lisbeth, ¿cómo Pues, estás? abrazos a los españoles que están pasando ahorita de verdad una situación bastante Valencia, fuerte. terrible. Sí, terrible, Fortaleza, bastante fuerte. Fortaleza. Y bueno, nos acompañamos en esas circunstancias a nivel emocional. Seguimos Yo entonces, recomiendo otra herramienta y es la de darnos un tiempo para preocuparnos. Cuando nos preocupamos constantemente en el día, a veces afecta nuestras actividades diarias. Pero yo les propongo lo siguiente. Vamos a elegir en el momento del día, por lo menos como mínimo, o pongamos máximo mejor, 15 minutos de un tiempo que vamos a llamar tiempo para preocuparnos. En este momento nos vamos a preocupar, pero nos vamos a preocupar de forma consciente. Y en un cuaderno vamos a escribir todo lo que nos preocupa para darle resolución, para verlo, para sacarlo. Y así ese problema, esa ansiedad, ese miedo, esa situación, no la vamos a posponer hasta este momento donde lo vamos a liberar y lo vamos a sentir y se va a llamar tu tiempo para preocuparte. Claro, porque también tiene que ver un poco, lo que ella plantea tiene que ver un poco también con esa falta de jerarquización con respecto a tu vida. Entonces, cuando tú jerarquizas no te va a dar ansiedad, tú afrontas y de hecho tú tomas el control, porque la ansiedad es tomar el control. Vamos a tomarlo, el control, pero de una manera más consciente. Además que el desafío te da herramienta, y cuando se convierte en trastorno tienes que ubicar eso que en realidad te está exacerbando, que te está limitando. Cuando tú te centras, haces esas técnicas de respiración para relajar un poco todo ese evento fisiológico,
que de alguna manera estás generando tus pensamientos recurrentes a través de la incertidumbre, entonces ya tú estás ubicando ese espacio y va a bajar el nivel de ansiedad, además que te va a dar estrategias de afrontamiento para un posible futuro, ¿ok? Eso como una técnica para disminuir los estados de ansiedad. Claro, además, hay que hacerse amigo de la incertidumbre, definitivamente. No sabemos qué nos va a pasar, no sabemos qué va a pasar al minuto siguiente. Entonces, si tenemos la incertidumbre en un momento dado de qué es lo que nos va a pasar, vamos a sentarnos con la incertidumbre, vamos a hacernos amigos. Vamos a tomarnos un cafecito. Claro, vamos a tomarnos un café con incertidumbre. Espérate, ¿qué me puede pasar en el peor de los escenarios y en el mejor de los escenarios? Y preguntarse, ¿me va a pasar? O sea, ¿por qué me tiene que pasar a mí? ¿Por qué el único avión que se va a caer en todo este mes tiene que ser en el que yo voy? O sea, ¿por qué? Sí, y tratar de ser un poco más lógicos. Repetirnos mentalmente cuando tenemos estas crisis de ansiedad, esto no es real, no me está pasando. Señores, la ansiedad nos pinta escenarios irreales. Totalmente. Y eso tenemos que saberlo. Tenemos que saber que lo que estamos pensando, esta catástrofe que estamos pensando que nos va a venir, no es real. Y tenemos que repetirla. Cada vez que respiremos, tenemos que repetir, no es real, no es real, no es real, para que nuestra mente vaya tomando las riendas. ¿Tenemos otro mensaje? Sí, mira, aquí está genial este mensaje. Bueno, Anne Rangel. Buenos días, Anne, ¿cómo estás? Están conectadas desde San Agustín del Sur. Wow, saludos a mis saludos, psicólogas favoritos y al equipo. Ay, Mi ansiedad me da por comer. Y me dan ataques de risa. Bueno, la risa es un gran relajante. O sea que la risa te va a aliviar la ansiedad. Hasta cantar. Cantar Ahora, en la ducha. el comer no siempre va a ser Es positivo. correcto. Te recomiendo que cuando la ansiedad te dé por comer, trata de tener frutas y cosas más saludables a la mano, Claro, para que puedas ingerir pues, alimentos más De saludables. hecho, si Pero tú gracias, comes por mucho comentar. azúcar, eso te puede elevar tu cortisol y de hecho tener más ansiedad. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que comemos cuando tenemos ansiedad. No, y los niveles de... ¿Qué tipo de ansiedad? Porque si estamos hablando de una ansiedad que es normal que nosotros nos dé ansiedad, a un síndrome o trastorno de ansiedad, son dos cosas diferentes. Aquí estamos hablando del trastorno. Sí, porque la ansiedad pues, Claro, no claro. generaría un programa. Pero ¿qué pasa? Exacto. Pero ¿qué es la prevención en realidad a la que nosotros queremos llegar? Pero ¿qué pasa? Yo sugiero, siempre le digo a mis pacientes, mira, no hay nada como ver películas de humor. Si estás tensa, tienes ansiedad y vas a ver una película de terror, eso va a incrementar. No puedes buscar algo que te estrese más. Exacto. Entonces, sí es importante que dentro de las estrategias puedan manejarse con lo que a ti te guste. A ti te gusta disminuir la ansiedad tejiendo, con los diferentes hobbies, eso va a determinar, eso va a depender, se me enredó la lengua, señora. Eso va a depender del gusto de cada quien, eso es individual. Hay personas que les gusta coser, hay personas que les gusta pintar, cualquier hobby que a ti te guste, eso es bueno. Un deporte, X. Ok, entonces para finalizar, le recomendamos a nuestros usuarios y usuarias respirar y respirar. Vivir tu presente. Mentalmente irse a un lugar amistoso, un buen recuerdo que tengamos, todos los recuerdos alegres, ¿ok? Hacer el hobby, practicar el hobby que le agrade, ¿sí? Hacer deporte, en el caso de que eso sea lo que te agrade. La idea es que la ansiedad se combate con cosas agradables. Todo lo que a mí me gusta hacer, que me relaja, eso es lo que voy a hacer cuando estoy en un trastorno de ansiedad, ¿ok? Reconciliarse pues con la vida, ser feliz, y si aún practicando todo esto no le resulta, vaya al psicólogo, para eso estamos. Hay una reflexión final, pero primero vamos. Ok, la reflexión la podemos dejar para el próximo bloque, ¿sí? Claro que sí. Perfecto, entonces lo vamos a dejar con una cancioncita.
Regresamos aquí a su 91.5 Radio Rebelde. La canción que acaban de escuchar se llama Sale el Sol. Es una canción de Neil Moliner, lanzada en el 2019 como parte de su álbum La Romana. Esta canción tiene un tono optimista y alegre, ideal para levantar el ánimo. La letra de Sale el Sol habla sobre la esperanza y la alegría que se siente cuando se superan las dificultades. Es una celebración de la vida y de esos momentos en los que todo parece mejorar, simbolizados por la llegada del sol. La melodía es pegajosa y transmite una energía positiva que invita a disfrutar del presente. Neil Moliner es un cantautor español conocido por su estilo fresco y su capacidad para conectar con su audiencia a través de letras sinceras y melodías pegajosas. Ay, Vilma, yo realmente amo esa canción. Yo cuando me siento bajita de ánimo la escucho y para mí es un subidón y me emociona y la bailo y la canto y ya me siento diferente, ya es como que ya soy de nuevo yo. Es una estrategia, fíjate, Sí, para disminuir. Y es que cantar desinflama el nervio vago. Bueno, ay, qué bueno, porque entonces yo soy una experta en eso. Yo estoy en mi casa y voy a limpiar y estoy cantando. No estoy haciendo cualquier cosa y estoy cantando. Y de verdad que uno es una catarsis. Sí, excelente. Bueno, mira, pero tenemos mensajes, sí, ¿no? Hay tenemos gente que nos ha escrito. Ok. Por acá, por el paraíso, la señora Cristina Márquez. Hola, Saludos. Cristina, ¿cómo estás? Nos manda saludos y nos dice a esas bellas mujeres. ¡Ay, Excelente. qué hermosa, Cristina! Ay, te qué quiero más. emoción. Oscar Torres, desde el Boulevard Pérez Bonalde. Saludos y en sintonía. Hola, Oscar. Gracias, ¿cómo Oscar. estás? Gracias. Consejo Comunal del Cuartel. Muy interesante el programa. Carlos Rodríguez, calle Perú. Saludos, Carlos. Gracias. Hola, Carlos. Gracias por ese comentario. Qué grato escuchar a la psicóloga. Muy buen programa. José Rojas, Gato Negro. Saludos. Gracias, José. Ay, gracias. Qué bueno Gracias. que le guste. Armando Ramos, en sintonía Las Lomas. Gracias, Armando. Hola, Gracias, gracias, Armando. gracias. Hola. Sigue sintonizándolo. Todos los domingos a las 11 de la mañana en Menti Café. Cuando Carlos, el café y la mente se se encuentran. encuentran. Carlos Mendoza, saludos y abrazos Hola, a esas Carlos. bellas damas desde Casalta Bloque 3. Ay, Hola, Carlos, gracias. gracias. Hola. Ah, no, Casalta 3, Bloque 5, disculpa, Carlos. Estamos medio disléxicas. Sí. Carlos Márquez, sintonía muy buen programa. Hola, Adelante, Carlos. Mujeres de la Patria. Calle 8, Pro Patria. Gracias, Oye, pero Carlos. varios Carlos, ¿no? Carlos Sí. Rodríguez, Carlos. Los Carlos están dominando el Que mundo. vivan los Carlos. Carmelo Maldonado, en la avenida Sucre. Sintonía full. Hola, Carmelo, Gracias, gracias. Carmelo. Desde el paraíso, la señora Cristina Márquez. Saludos, Cristina. Hola, Cristina, Hola, ¿cómo estás? Cristina. Gracias. Oscar Torres, desde el Boulevard Pérez Bonalde. Creo que lo Creo estoy que ya volviendo lo a está. leer. Sí. Yo creo que eso es como para decir que nos escriben más No, gente, tú estamos tuve que- repitiendo no, los nombres. Lo que pasa es que la cobertura estaba pésima y creo que no habían llegado y lo volvieron a reenviar para que por Perfecto. supuesto. Bueno, otra vez se les saluda. Se saluda. Gracias, Gracias por Bueno, su seguimos mensaje. acá dando tips para manejar la ansiedad. Otro de los que yo recomiendo al 100% es cuidar el sueño. A veces no le damos importancia a una actividad que Es necesario. es necesaria, es vital, es importantísimo. De hecho, voy a quitar pero cuando tu sueño no lo trabajas o no lo cumples de manera eficiente, de manera renovadora, o sea, vas a estar de mal humor. Y una de las cosas que yo recomiendo al 100%, y aquí voy a hacer bastante énfasis, es apagar todos los dispositivos a la hora de acostarte a dormir. No dormir con el celular en la cama. Oye, No verlos antes de acostarte a dormir, porque tu cerebro no va a saber diferenciar en qué momento yo debo apagarme y en qué momento debo seguir pensando o trabajando. Y de hecho, muchas personas con ansiedad, la ansiedad viene a ti cuando tú estás en los momentos de calma. La ansiedad muchas veces no está. interesante, eso es importante. Sí, la ansiedad, a veces pensamos que la ansiedad va a venir cuando estamos muy, bueno, que sí, en momentos de Muy estrés, estresado. en un estresor sí, pero cuando estamos en calma, se despierta muchas veces ese sentido de alarma que nos dice algo va a pasar porque estamos muy en calma. ¿Qué es lo que pasa con el trastorno de pánico? Precisamente pasa cuando estás en calma.
sea, no está exactamente en los eventos estresores que son los pensamientos Exacto. recurrentes de incertidumbre, sino cuando estás en calma, cuando en realidad, bueno, ¿qué pasó? Uf, me dio un bajón. O sea, ese tipo de comentarios que tú escuchas de los pacientes cuando dicen, me dio un bajón, de repente no podía respirar, se me trancó, hasta no podía ni pensar, porque todo se colapsa. Y muchas veces les Porque- preguntan es en la noche. ¿Cuándo te dio? En la En la noche. noche, porque lo que pasa es que, a diferencia de la creencia popular, sí, la crisis de ansiedad te ataca cuando estás calmado, porque es la forma en la que el cerebro te está diciendo hay un problema. Cuando estás ocupado, tú distraes a tu cerebro con tantas cosas, pero cuando estás calmado es que tu cerebro te puede evitar lo que le afecta. Entonces, Escúchame, por eso- síguete síguete preocupando, preocupando, es como un Por niño. eso es que las crisis de ansiedad y de pánico dan cuando la gente está calmada. Sucede mucho en la noche, ¿ok? Sucede mucho que la gente se despierta a cierta hora, 3 de la mañana, porque de 4, más o menos, a las 4 de la mañana es que tú estás tomando el sueño, que es el reparador, Es correcto. ¿sí? Entonces, te fastidia tu cerebro, te sabotea, porque ya está acostumbrado a sabotear, ¿sí? Y te despierta a las 3 de la mañana para que no tengas ese sueño reparador, para que te preocupes en ese tiempo. Ahora fíjate, soy una persona que está constantemente con el teléfono, son las 1 de la mañana, 2 de la mañana, y a las 2 de la mañana no, no, porque a esa hora fue que me acosté, y resulta ser que a las 3 de la mañana, claro, porque ahí es donde comienza, ¿no? A las 3 de la mañana se despertó, 4 de la mañana, precisamente porque el cerebro Nunca se apagó, nunca entendió que debía nunca dormir. descansó. Y yo recuerdo los abuelitos de antes, los abuelitos eran sabios, chicas. Ellos decían, mire, acuéstese temprano, porque usted necesita descansar. El sueño reparador, el sueño alimenta. Y mentira no es, el sueño alimenta. Claro, y además Y los tenemos hemos que- dejado a un lado. Sí, señor. Pero además tenemos que completar esta información, porque el cortisol Ujú. está aumentado por Claro. la ansiedad. El cortisol es el encargado del ciclo de sueño vigilia, es el encargado del sueño. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que a las personas en la noche, cuando van a descansar, les da las crisis de ansiedad o de pánico. De hecho, cuando nos despertamos gracias al cortisol. Porque el cortisol nos dice, despiértate. Es correcto. Tienes que activarte, ya la Tienes que dopamina, activarte. la dopamina ya hizo Sí. su trabajo. Es correcto. Exacto. Pero cuando tenemos exceso de cortisol que pasa en la ansiedad, Correcto. entonces no nos deja dormir. Exactamente. Además de ello, de que cuando se incrementa el cortisol, recuerden que no solamente está el trastorno como tal, sino que también vas a enfermar tu cuerpo con enfermedades graves, pues, o sea, situaciones que se pueden somatizar, porque sí, vamos a estar claros, Ok, la somatización. somatización, Empiezas a sentir cosas, efectos de unos síntomas, perdón, de una enfermedad que no existe, Que no existe. en tu cuerpo además. pero si continúas con ello, donde no hay sueño, donde la preocupación es lo que invade, donde el estrés es desbordante, señores, hay que llamarse capítulo, hay que buscar ayuda, buscar ayuda. ¿Por qué? Porque también es cierto, dentro de las enfermedades que es multifactorial, como por ejemplo las enfermedades crónicas, están asociadas un poco a lo que son todo este tipo de trastornos, de estrés, o sea, ejemplo. Bueno, a las emociones. Y bueno, por supuesto, Hay una abordar las máxima- emociones. Hay una claro. máxima que nos dice que primero se enferman las emociones y después se Se enferma enferma el cuerpo. Y yo Total. creo totalmente en eso. Vamos a hacer aquí un inciso. Saludos. Bienvenidas a la batalla comunicacional en la gran familia de Radio Rebelde, en sintonía de los Magallanes de Katia. Xavier El Portu. Hola, Xavier. Ay, Xavier, ¿cómo estás? ¿qué tal? El Portu siempre se acuerda. Él es el productor del programa Grada Popular. Gracias por ese saludo. Gracias. Mira, por aquí tenemos otro, Reinaldo Mendoza, de Bloque 15, la avenida Circunvalación. Buenos Hola, temas Reinaldo, ¿cómo estás? y bien conducidos. Saludos. Claro que sí. Gracias, Reinaldo. Gracias. Mira, Reinaldo, te vamos a dejar con una cancioncita. Yo creo que esta vez Tenemos nos va a regalar. Tenemos otro mensaje para irnos antes a música. Damelis Reyes, desde el Hola, Valle. Damelis. Bueno, muchas gracias, Damelis. ¿Cómo Saludos. Gracias. Bueno, creo que esta vez nuestro caramelito desde los controles nos va a regalar una canción.
vamos a mandar a la canción que nos dé la sorpresa, Daniel, ¿sí? Camacaro, gracias por esa sintonía Nuestro musical. caramelito Camacaro. Qué canción más bonita, ¿verdad? Preciosa. De verdad que genera una calma impresionante. Algo que decir de Camila Campodónico. Mira, aquí tenemos un mensaje. Saludos, bienvenidos a la batalla comunicacional en la gran familia Radio Rebelde, en sintonía desde Magallanes de Katia. Ok, saludos. Ok, seguimos en Radio Rebelde, seguimos tomándonos el café. ¿Qué debemos hacer? Volvemos al qué debemos hacer. En esto queremos ser enfáticas. Queremos que nuestros usuarios y usuarias sepan qué hacer. Sepan qué hacer, Carmen, antes, o sea, como estrategia para Calmar la ansiedad. calmar la ansiedad, pero es importante acá dejar claro que nada de lo que decimos acá suplanta la necesidad de ir al psicólogo cuando ya la ansiedad te sobrepasa. Y aquí es súper importante porque Claro, no es un juego. nosotros podemos dar herramientas, pero eso no es No totalmente sustituye la consulta. correcto. Aquí Así solamente estamos dando tips para que las personas que sientan en algún momento dado una crisis ansiosa puedan superarla. Si esto lo hacen y aún así no se va la crisis de ansiedad o sigue siendo recurrente, deben asistir al especialista. Y sobre todo hay que dejar claro que no hay que satanizar, no hay que minimizar los esfuerzos de nadie. Hay muchas terapias, incluso hay terapias de neurocontrol, que es un aparatico, lo estaba viendo por las redes, es un aparatico que transmite cierta carga de electricidad y calma las crisis ansiosas o las crisis de pánico. Es que inclusive Eso se compra, pero eso per se no va a, o sea, nada de lo que le podamos decir por solamente eso va a curar. Un ataque Nosotros tenemos que saber que lo primero es reconciliarnos con nuestras emociones. Si nosotros no logramos ir a la raíz de nuestros problemas, no solamente la ansiedad, cualquier enfermedad, pero como ya estamos hablando de trastorno de ansiedad, tengo que limitarme a esto. Correcto. Pero nosotros debemos reconciliarnos y reconocer nuestras emociones. Señores, hay que expresar las emociones. Tenemos que, claro, expresarlas de manera adecuada, pero tenemos que expresarlas. Dejemos de guardarnos las cosas. No, y si hay algo que de repente no va contigo y tú estás teniendo algunas conductas que tú dices, bueno, pero es que yo no soy así, ¿qué me está pasando? O sea, hay una revisión, hay que hacer una revisión. Claro. Ay, estoy contestando, me preguntan cualquier cosa y estoy a la predisposición, entonces contesto de manera defensiva, o soy agresivo o agresiva, doy la espalda, entonces te reviso y tú dices, a ver, estoy teniendo como, no entiendo por qué me está pasando, entonces hay que revisar qué está Hay pasando. que sentarse y ver qué pasa, qué es lo que me está moviendo. Y cuando ya tenemos las crisis, entonces llegar a la raíz, ¿qué es lo que me está generando esto? ¿Por qué? Vamos a empezar a responder los por qué. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué esto me está pasando? ¿Desde cuándo empezó? Porque todo tiene un inicio. O cuando se activa, es importante ¿Y cuando qué se es activa. lo que me lo activa? Exactamente. ¿Sabes? Entonces, tenemos que empezar, señores, a amistarnos con nosotros mismos. Tenemos que empezar a ser amigos de nosotros. Aunque dé miedo, porque da miedo hablarnos internamente a nosotros, preguntarnos da miedo, pero cuando logramos sacar todo, es gratificante. Es gratificante porque allí es cuando tú comienzas a ver cambios. Te quitas un peso de encima. Te quitas un peso de encima Total. y un peso innecesario. Es un peso necesario porque seguimos con la ansiedad, son
La mente no le gusta Porque estar son vacía, son pensamientos pensamientos recurrentes. Pero además que nuestra mente es milagrosa. Sí, sí. Y si nosotros la programamos para la catástrofe, ella lo que nos va a brindar es catástrofe. Exacto. Ok, entonces para... Iba a decir algo, ir sobre todo terminando. los adultos mayores, que es importante este tema, porque a veces tienen el sueño Muy ligero. muy ligero, corto. muy corto. Es importante el descanso y tener actividades que le complementen y lo saquen de repente, porque a veces los adultos mayores tienen ciertos pensamientos recurrentes, por ejemplo, no soy útil, no soy, en fin, cantidades de elementos que están en su fantasía, porque no son reales, esos no son reales. Y es aprender a vivir consigo, ¿no? Tener actividades culturales, actividades sociales. He visto ahorita que, por ejemplo, la Escuela Lama está teniendo actividades musicales con adultos mayores. Entonces, hay que buscarla, hay que incluirla. Pero además está el club de ancianos. El club de ancianos, A mí me han rechazado yo porque todavía no tengo la edad, porque pronto la voy a tener, pero a mí me encantan. Yo mejor no hablo del tema con respecto a eso. Porque hacen actividades sumamente chéveres. Ya a mí me falta, ya yo estoy ahí. Ahora Entonces, bueno, recuerden, si nos sobrepasa, asistan al psicólogo. Ahora bien, chicas, ¿ustedes han escuchado el cuento El Jardín de los Susurros? No, Cuéntanos. Bueno, vamos a cerrar este tema de la ansiedad con esta hermosa reflexión. Había una vez, en un reino lejano, una pequeña niña llamada Lila. Lila era conocida por su risa contagiosa y su amor por las flores. Sin embargo, había momentos en los que una sombra oscura que llamaba la nube se posaba sobre ella, llenando su mente de preocupaciones y miedos. Un día, mientras paseaba por el bosque, Lila escuchó una suave voz que susurró que provenía de los arbustos. Curiosa, se acercó y descubrió un hermoso jardín lleno de flores brillantes y mariposas danzantes. En el centro del jardín había una anciana llamada Abuela Rosa. «Bienvenida, querida Lila», dijo Abuela Rosa con una sonrisa cálida. «He estado esperando que llegues. Este jardín es especial. Aquí puedes dejar tus preocupaciones y transformarlas en flores». Lila miró a su alrededor y vio cómo cada preocupación se convertía en una flor hermosa cuando alguien la compartía. «¿Cómo puedo hacer eso?», preguntó Lila. «Simplemente cuéntame lo que sientes», respondió Abuela Rosa. «Cada vez que hablas, la nube se disipa un poco más». Con un profundo suspiro, Lila comenzó a hablar sobre su miedo a no ser suficiente, a no gustar a los demás y a no saber qué hacer en situaciones nuevas. A medida que compartía sus pensamientos, cada palabra se convertía en una flor brillante en el jardín, rojas como la valentía, amarillas como la alegría y azules como la calma. Cuando terminó, el jardín estaba lleno de colores vibrantes y aromas encantadores. Lila sonrió al ver cómo sus inseguridades habían florecido en algo hermoso. «Recuerda siempre este lugar», dijo Abuela Rosa. «Cada vez que sientas que la nube vuelve, ven aquí y comparte tus pensamientos. Juntas podemos convertirlos en esta belleza». Desde ese día, Lila visitaba el Jardín de los Susurros siempre que sentía la ansiedad acercarse. Con cada visita aprendió a enfrentar sus miedos y a transformar su ansiedad en confianza y alegría. Y así, Lila no solo encontró un refugio para sus pensamientos, también descubrió el poder de compartir y la magia de convertir lo negativo en positivo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Ay, qué bello! Excelente, qué bonito. Me encantó. Y esto deja claro lo que tú acabas de decir. Tenemos que hablar, Sí. tenemos que decir lo que sentimos. Y Claro, bueno, porque va a cambiar toda la estructura de la que tenías a la que después que converses y expreses, se va a volver como los colores que habla la abuelita Rosa, ¿no? Bueno, señores, aquí ya se nos terminó el café. Y los dejamos con una canción que también habla de colores. Ya va, antes de la canción, Adelante. se nos acabó el cafecito. Esperemos que este programa haya sido de su agrado. Bueno, y que hayamos podido ayudar a las personas
Nuestro próximo programa va a tener aroma de depresión. Los esperamos entonces el próximo domingo a las 11 de la mañana por 91.5 Radio Rebelde, la voz comunitaria. Donde la mente y el café se encuentran todos los domingos. Nuestras redes, Alex. Bueno, síganos en Instagram, en Facebook, en YouTube y también en Spotify como Mente y Café. Les damos las gracias aquí a nuestra dirección Juan Arteaga, al coordinador de programas Jesús Arteaga, en los controles Daniel Camacaro, en producción César Gudiño y Caterín Caraballo. Y quien les habló y comenzó con este programa y este cafecito, trastorno de ansiedad, trastorno de ansiedad. Esto pasa en vivo, todo estamos en vivo, señores. Alexandra Romero, Carmen González y su servidora Wilma Gómez. Feliz domingo. Nosotras psicólogos, Alex periodista, tenemos a nuestros productores, César Gudiño, diseñador gráfico, Caterín Caraballo, estudiante de contaduría y productora de este programa. Gracias por estar acá, gracias por escucharnos. Nos despedimos desde la 91.5. Camacaro con su música que nos deleita. Pero es que Camacaro es el último que presenta, porque ese es nuestro caramelito de los controles. Él es el azuquita del café. Así es. Como decía aquella cantante, azúcar. Gracias por estar aquí, gracias por escucharnos. Nos dejamos con una canción que a mí me encanta. Se llama Color Esperanza, de Diego Torres. Bueno, es el canto a la esperanza y a la alegría y a la felicidad que todos merecemos. Nos escuchamos la próxima semana. Chao. El próximo domingo, chao.